Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Continuamos la serie de programas sobre el cambio climático en Puerto Rico y hoy comenzamos el segundo programa con el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Así que pendientes que esto es un programa sumamente interesante. Se ha detectado en Puerto Rico los cambios en temperatura y cómo ha afectado el ambiente. Si se ha documentado a este momento, que podamos entonces un poco explicarle al público en general este asunto. Sí, gracias por la invitación y buenas tardes, que es interesante compartir con estos colegas. Ya nosotros hemos documentado bastante sobre en el caso del cambio de temperatura. Por lo menos yo publiqué un artículo que habíamos encontrado que de 1950 para acá la temperatura en Puerto Rico había aumentado 2.24 grados Celsius. O sea, estamos hablando alrededor de 8 grados Fahrenheit. Ese es un impacto, y esto tiene por consiguiente también un impacto, y que Pablo es el experto en esto, en las enfermedades y en la proliferación de plagas y sobre todo de mosquitos, por ejemplo, que propagan estas enfermedades. Otra cosa es que el aumento del nivel del mar, como mencionaba ahorita, ya también se ha documentado que tenemos alrededor de 1.2 milímetros por año en el aumento del nivel del mar. Y ya, por ejemplo, sectores privados como los administradores del aeropuerto están dando la alerta de que el aeropuerto, que habíamos dicho desde hace muchos años, muchos científicos ya lo habían dicho, que el aeropuerto estaba en una zona vulnerable. Pues ya la administración del aeropuerto de Luis Muñoz Marín reconoce que hay una vulnerabilidad en el aeropuerto, y que hay zonas que ya se inundan cuando tenemos, por ejemplo, la llegada de los frentes fríos que generan un oleaje que puede hacer, que impacta las costas, como estos que han ocurrido sobre todo en el área de Ocean Park y toda la costa norte y este de la isla, ¿no? De manera que hay unos cambios ahí ya que han sido cuantificados. Y también sabemos que hay unos impactos en la costa, debido a que la mayoría de las generatrices, de las generadoras de energía, están en las costas. Por lo tanto, esas generadoras de energía, muchas de ellas están en peligro con la llegada de un sistema ciclónico como lo que acaba de mencionar. De manera que hay una infraestructura crítica que ya está amenazada y que ha sido impactada en muchos casos. Podemos ver, por ejemplo, en Puerto Rico, con la llegada del huracán María, hubo centros comerciales que tuvieron 3, 4, 6 meses sin poder abrir. Infraestructura que no era necesariamente, no resistió el embate de ese huracán, porque no se construyó de acuerdo a las normas establecidas, por ejemplo, para el trópico. No es posible que un centro comercial bien construido en Puerto Rico, porque llega un huracán de categoría 5, pueda durar 6 meses cerrado para poderse reconstruir. Implica que no se construyó de acuerdo a las normas nuestras, ¿no? Y de acuerdo a la climatología de nuestro país. De manera que nosotros ya tenemos una serie de impactos que ya están. Yo le envié durante este fin de semana una foto, la cual puedo enviarle a usted y señalarle. Por ejemplo, la República Dominicana durante este fin de semana pasado registró temperaturas de menos 2 grados Celsius. Menos 2 grados Celsius. Estamos hablando de donde se ven las hojas de las plantas totalmente congeladas. O sea, tenemos temperaturas extremas. Y eso quiero aclarar, porque la gente piensa que cuando hablamos del cambio climático solamente es calentamiento. No, es un cambio en el clima. Cambiar implica que puede ser hacia cualquiera de los dos extremos. Y algo que quiero señalar es que cuando la gente ve, por ejemplo, las nevadas ahora que hubo en España, hay gente que dice, pero ¿cómo hay calentamiento y hay nevada? Pues lógico, para que haya nieve tiene que haber agua evaporándose. Por tanto, la nieve viene del agua. Si hay calentamiento, el agua se evapora. Si hay calentamiento, normalmente en el trópico, vamos a tener evaporación de agua. Y esa evaporación de agua va a la nube. Y en Puerto Rico va a caer lluvias extremas, o los llamados heavy rainfall,
pero en los lugares en donde neva van a caer nevadas extremas. De manera que si no hay calentamiento, tampoco habrán heladas extremas. Las heladas extremas tienen una conexión con el calentamiento, porque la nieve se produce, que yo sepa, de agua. Por lo tanto, si no llevamos agua a los niveles altos de la atmósfera, no vamos a tener nieve, no vamos a tener estas situaciones que tenemos, como le estoy hablando, en el Caribe. ¿Cuánto le cuesta al país cada uno de estos impactos? Y eso es lo importante que la gente entienda. ¿Qué nos cuesta cuando tenemos una epidemia de dengue? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué le cuesta al Estado cada vez que una persona se enferma y deja de ir al trabajo? Entonces tenemos que cuantificar ese daño. Y lo que está haciendo el papel nuestro como Comité de Cambio Climático es crear una hoja de ruta que nos permita poder trabajar en esos escenarios. Y ese es nuestro trabajo. Es importante que naturalmente se haga algún tipo de presentación más allá de documentos, ¿verdad? A los componentes y asesores de la Junta de Supervisión Fiscal, porque la comprensión de este tema definitivamente va a ayudar a que realmente se asignen los recursos que el Estado necesita para atender. Pues no podemos estar pensando de año en año en propuesta X, propuesta Y, en que pasó un evento y que recibimos un dinero para mitigar, porque entonces vamos a tener dificultades. Sí, ya nosotros tuvimos una reunión con la Junta de Control Fiscal, Pablo, y le hicimos una presentación. Pablo va a abundar un poco más, pero yo quería matizar algo. El hecho de que nosotros queramos o que se nos haya encomendado hacer esta hoja de ruta, como yo le llamo, para trabajar con el cambio climático, es importante que lo entendamos. Ahora mismo el gobierno tiene no sé cuántos billones de dinero en recursos. El gran problema del gobierno es la logística de cómo emplear ese dinero. Si nosotros creamos una ruta, una hoja de ruta, por lo menos en el área del ambiente se sabría cómo usar los fondos. Ahora mismo el gobierno tiene problemas de logística. Ahora mismo el gobierno tiene problemas de cómo implementar la vacuna, porque hay problemas de logística. Y el problema de logística nos lleva a que los números, cuando lo vemos, no cuadran. Entonces, por eso es que es importante que nosotros estemos preparados previamente para eso. Y ahí es el papel nuestro. Que cuando vuelvan a suceder eventos como el huracán María o como las lluvias extremas, haya una normativa por donde el gobierno pueda dirigirse y qué vamos a hacer. Porque nos ahorraría tiempo, nos ahorraría dinero y, mucho más importante, la pérdida de vidas humanas, que son invaluables. Definitivamente. Doctor Méndez Lázaro, a ver si nos puede un poco hablar de los niveles de agua, cómo ha subido estos niveles en las costas. Yo soy de la costa. Yo siempre hago una distinción entre los jíbaros del centro y nosotros los jíbaros de la costa. Culturalmente y desde el punto de vista de la agricultura que se da, ¿verdad? No es lo mismo la zona de caña, que uno veía la orilla hace 30 años, un poquito más, uno se paraba en la orilla de la playa, los pueblos de uno, antes esto llegaba a la playa, estaba ya lejos, y hoy había donde está rompiendo el agua, habían 3 casas ya, habían adentro, y eso lo hemos estado viendo. Yo soy natural de Patilla, por si acaso. Doctor, adelante. Gracias, Rubén, de nuevo por la invitación y la oportunidad de la pregunta, aunque efectivamente yo sí estudié ciencias marinas en mi maestría. En los pasados 12 años llevo trabajando en salud ambiental y eso me ha llevado a que también entonces yo estudie el cambio climático en todos los factores, porque todos los factores afectan la salud pública. Todas las maneras en cómo se manifiesta el cambio climático a través de las inundaciones costeras, a través de las sequías, a través de las inundaciones por lluvia, el aumento en temperatura, como mencionaba Rafael, todas ellas afectan la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de la población. Eso hay que resaltarlo, porque una de las cosas, antes de contestar la pregunta, algo que me gustaría resaltar es que tras el paso del huracán María en Puerto Rico, la población se indignó, no por la pérdida económica que estaba ocurriendo en la isla,
sino por la pérdida de vidas, por la pérdida de personas, por la mortalidad. Las manifestaciones que se dieron a nivel poblacional en Puerto Rico fue por la causa de la pérdida de vidas humanas, porque la vida humana es incalculable. Vale lo mismo hoy que hace 300, 500 o 1000 años atrás, ¿verdad? Perder un familiar, un hermano, un hijo, un primo, es el mismo precio. La diferencia de las propiedades, pues que cambian de valor de acuerdo en el mercado donde estemos. Pero eso fue lo que indignó. O sea que hay que resaltar que todo fenómeno atmosférico, climático y oceanográfico afecta la salud y la calidad de vida. Dicho eso, efectivamente se ha evidenciado un aumento en el nivel del mar en todas las costas de Puerto Rico, y quizás quisiera invitar luego también a la doctora Marisa Barreto, que lleva años trabajando en eso. Y algo que me gustaría mencionar, que con este aumento que hemos observado, también hay que resaltar lo que son los efectos cascada. Las costas de Puerto Rico sufrieron mucho, unas más que otras, por el paso del huracán Irma y María, pero no fueron las peores inundaciones que se observaron. Las peores inundaciones ocurrieron ya en unas costas afectadas, frágiles y expuestas en la primavera del 2018. En la transición entre el invierno del 2018 y la primavera del 2018, Puerto Rico sufrió una de las peores inundaciones costeras jamás registradas. Y no fue asociado a un huracán, fueron asociados a fenómenos invernales, a los frentes de frío. Y esta es la temporada en la cual se reciben, sobre todo en la costa norte. Y pues, de nuevo, muy probable, pues la doctora Marisa Barreto puede abundar más. Estos fenómenos no solamente afectan la infraestructura, la propiedad, sino que se ha evidenciado ya en otros países en los cuales han hecho este tipo de estudios, que la inundación frecuente y continua, porque algo importante de los eventos extremos es que tú lo puedes medir como intensidad del evento, es decir, qué tan fuerte fue el evento. Lo otro es la frecuencia del evento, con cada cuánta frecuencia ocurre este evento que me afecta. No es lo mismo que ocurra una vez al año a que ocurra 5 veces al año, ¿verdad? Y lo otro es la duración del evento. ¿El evento duró 5 o 6 meses o el evento dura 24 horas? ¿Okay? O sea que todas esas cosas es la manera en cómo los vemos. En otros estados, en los Estados Unidos y en Europa, ya han ido en la adelantada y han empezado a estudiar cómo este aumento en el nivel del mar, las inundaciones frecuentes y recurrentes, no solamente afecta a la propiedad y la estructura, sino que la vida y la salud pública. Y ha habido un aumento significativo que en algunos estados va desde el 7% y en otros lugares aumenta hasta el 14 y 20% de visitas a salas de emergencia y hospitalizaciones por estrés, ansiedad, angustia, todos los problemas relacionados a salud mental que pueden estar asociados con estar expuestos a estos fenómenos atmosféricos y a estas inundaciones. Nosotros carecemos de ese tipo de estudios, pero estamos trabajando con 3 comunidades costeras desarrollando planes de adaptación al cambio climático a nivel comunitario, bien particular, no a nivel municipal, es a nivel de algunas comunidades. Y efectivamente te puedo mencionar de que cuando hablas con ellos, la gran preocupación es que tú estás perdiendo tu vida con perder tu propiedad. La propiedad no es solamente un signo de dólar, la propiedad también significa un arraigo cultural, emocional, social, familiar, comunitario, ¿verdad? Esos vínculos sociales que tenemos nosotros como seres humanos, que es incalculable. Y eso afecta también la salud mental de la población. O sea que estas inundaciones costeras que a veces vemos como, a lo mejor en la prensa, ¿verdad? Acá nosotros como científicos pues lo vemos de una manera más holística. Quizás la prensa pues lo ve como que, mira, se comió la carretera. Pero eso que se comió la carretera conlleva y significa mucho más que eso. Y de nuevo, estudios en Puerto Rico serían geniales hacerse, como se han hecho en los Estados Unidos, donde pudiéramos evidenciar cómo estas comunidades costeras les afecta la salud mental, que es algo que, para colmo, está estigmatizado. Porque nosotros como ciudadanos estamos muy bien dispuestos a decir, mira, tengo que visitar el cardiólogo, tengo que visitar el dermatólogo, tengo que visitar el oncólogo o el ginecólogo, pero nosotros en nuestra sociedad nunca decimos tengo que visitar el psicólogo, tengo que visitar el psiquiatra. Es un estigma que tenemos sobre eso y es bien difícil estudiar ese componente. No significa que no esté ocurriendo. Es lo que es ¿cómo es? El estrés postraumático de estos desastres. Y eso luego se refleja sobre la productividad, sobre la depresión, aumento en suicidios, interacciones sociales, interacciones familiares. Y de nuevo, en los Estados Unidos y Europa hay muchos estudios que evidencian un aumento de hospitalizaciones asociados a estos fenómenos. Excelente. Carl, ya mismito voy a lanzar un reto que nos comentes algo
del recurso agua. Pero antes de llegar allí, yo quisiera que la doctora Marisa Barreto un poco nos abundara y quizás nos puede ser más puntual en términos de cambios climáticos y su efecto en la zona costera, pero desde la perspectiva, esto que le voy a plantear. Número uno, podemos hacer algo o no hacer nada, o lo que hagamos sea incorrecto. ¿Cuál sería el efecto de no hacer nada, doctora, con relación a la zona costera? El escenario de la intervención de no hacer nada, lo que nos llevaría es a continuar a muchas áreas costeras en Puerto Rico, a aumentar la tasa de erosión. Por ejemplo, actualmente tenemos para el 2018, le puedo decir que tenemos áreas costeras que perdieron desde María y continúan perdiendo fácilmente 10 a 14 metros anuales, que eso es mucho. Estamos hablando de una tasa de erosión posiblemente sobre los 2 o los 3 metros, ¿verdad? El no hacer nada nos va a llevar, dado a que vamos a perder extensión de arena en muchos lugares, no necesariamente en todos lugares, y hay que estar bien claro, porque muchas personas piensan que decir que se va a erosionar o se está erosionando, todo se está erosionando homogéneo a lo largo de todas las playas. No es así. Es algunas zonas, porque algunas zonas están acumulando. El erosionarse implica que cuando tengamos un evento de un huracán, una marejada ciclónica, va a aumentar su alcance tierra adentro. Adicionalmente, las marejadas producidas por los huracanes van a alcanzar áreas que anteriormente no entraban. En caso de tener un terremoto y generar un evento de tsunami, significa, si no hacemos nada, que el alcance de la inundación de tsunami va a ser mayor tierra adentro. Si no hacemos nada, dejamos todo como está, vamos a tener a consecuencia de esto pérdidas de mayor cantidad de infraestructura, residenciales, comerciales, infraestructura vital como carreteras. Eso incluiría el efecto y los daños en infraestructura vital de generación de energía, infraestructura relacionada con distribución de agua o acueductos, y hospitales, tenemos hospitales, escuelas que están ubicadas dentro de toda esta zona, que se sabe que ya hoy para el 2021 sabemos que el agua alcanza, si no se hace nada al aumentar la erosión, todos estos alcances de inundaciones serán mayores en los próximos 3 a 4, y cuidado 3, quizás de 1 año a 2 años. Cada evento que venga va a ser que más impactante y por tanto producirá más pérdidas de infraestructura, y esperamos que no, pero podría causar mayor pérdida de vida. Señor secretario, todos debemos concluir que primero no está solo en estos procesos, pero ciertamente está a manos llenas. Así que desde la perspectiva de recursos naturales, quisiera una reflexión suya que nos abundara sobre los efectos del impacto de los cambios climáticos, ¿verdad? Ya desde su visión y desde sus responsabilidades como secretario. Sí, como han dicho algunos de los participantes del Dream Team que tenemos aquí de expertos, que cada vez que tenemos una reunión, una experiencia de aprendizaje o un curso graduado de universidad, podemos mencionar, como ya mencionaron, la situación del aeropuerto internacional, que la propia autoridad de los puertos reconoce el peligro que está en el aeropuerto, y que si se cumplen los vaticinios de los aumentos de los niveles del océano, vamos a perder esa infraestructura porque estaría sumergido. También podemos mencionar situaciones que muchas de las plantas generatrices que hay en Puerto Rico pues están cerca de la costa, y ahora mismo en conjunto con el efecto del cambio climático y el efecto del movimiento de las placas tectónicas, pues se está experimentando un hundimiento. Así que son unos impactos que dejaron de ser teóricos, se convirtieron en reales. En el departamento estamos trabajando este cuatrenio. Entre las prioridades que tenemos es
proteger nuestras costas de la erosión costera, y estamos mirando la tecnología de la siembra de corales para crear unos arrecifes artificiales alejados de la costa para proteger las costas del impacto de la energía de las corrientes y hasta de los huracanes, y restaurar las costas. Así que es una de las prioridades que el departamento está trabajando en conjunto con otras agencias, como es el Departamento de la Vivienda a través de fondos CDBG y con el área de COR3 y FEMA. Secretario, hay unos aspectos de una actividad importante para el país, que es el caso de la agricultura, que ciertamente incide mucho sobre el recurso agua y sobre la protección de los terrenos en Puerto Rico. Y quiero saber, porque no estoy viendo dentro del comité, claro, sería un comité muy amplio, ¿verdad? La participación de representantes del Departamento de Agricultura, pero mantiene como parte del enfoque del nivel de interconexión, de intercambio de información vital de este comité con el Departamento de Agricultura. Bueno, el comité tiene que hacer unos estudios del impacto del cambio climático en un aspecto multisectorial, y también pues nosotros en el departamento participamos en los comités de manejo de agua y unos grupos científicos que está el Departamento de Agricultura representado para trabajar con aspectos del manejo del recurso de agua, que hace en el verano pasado, pues el comité, a base de las recomendaciones del comité de científicos sobre el manejo del recurso de agua, pues fue que tuvimos que hacer en discusión con la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y el secretario de Agricultura de aquel entonces, fue que tuvimos que hacer una recomendación a la gobernadora para declarar una emergencia por la sequía. Así que sí, que el aspecto agrícola pues es uno de los aspectos que estamos mirando en el trabajo del comité, y es un aspecto que nosotros en el departamento estamos trabajando hombro con hombro con el Departamento de Agricultura, el manejo del recurso de agua, el manejo de los recursos pesqueros, porque el recurso lo protege el Departamento de Recursos Naturales, el recurso pesquero, pero la industria como tal, el aspecto económico, pues lo trabaja el Departamento de Agricultura. Hay una de las personas que por muchos años en Puerto Rico, uno de los científicos, de los estudiosos que ha estado hablando y discutiendo sobre el recurso agua, me refiero al ingeniero Carl Solberg. Y yo quisiera que Carl un poco nos hablara. Hemos hablado anteriormente en otros programas sobre la importancia del recurso agua, pero yo quisiera que en esta ocasión, desde la perspectiva del cambio climático, y por un lado, el impacto también, precisamente las consecuencias, la secuela de ese cambio climático sobre el recurso agua y la situación que hemos estado experimentando en Puerto Rico, no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Carl. Sí, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Pues casi todas las manifestaciones del cambio climático ya están afectando el recurso agua, y me explico. La NOAA hizo un estudio y determinó que en las Antillas, como una subsección de las Américas, va a llover un 10% menos ya para el año 2030. Eso quiere decir, porque Puerto Rico, ¿dónde está ubicado? En el Caribe, en las Antillas, que va en tiempos normales, no en tiempos de sequía, vamos a recibir 10% menos de agua. Lo que quiere decir es que tenemos que hacer algo al respecto. Comparto que la Unión Europea hizo un estudio, porque ellos tienen mucha relación
con islas que fueron colonias de Gran Bretaña anteriormente, ellos estiman que va a ser peor, que va a ser un 20% menos de lluvia. Yo creo que para propósitos de planificación podemos partir por el medio y decir, estilo ingeniero, 15% menos. Eso es grave, porque de nuevo no es durante sequía, sino todo el tiempo. Por otro lado, que ya habló el doctor Pablo Méndez, el aumento del nivel del mar ya se ha documentado en Puerto Rico, porque tenemos dos estaciones, una que se estableció en los años 50 en La Parguera y otro que está operando desde los 60 en el Viejo San Juan, que específicamente para el caso de Puerto Rico demuestran ese aumento en el nivel del mar. ¿Y cuál es la consecuencia de esa sobre el agua? Que a medida que aumenta el nivel del mar, más penetración de agua salada a los acuíferos. Quiere decir que cada vez vamos a tener menos agua subterránea disponible por el efecto del aumento del nivel del mar. Y ya, por ejemplo, esto complica el asunto, especialmente en el sur de Puerto Rico, donde ya Recursos Naturales estableció que el acuífero del sur está en etapa crítica, al punto que Recursos Naturales impuso una veda del hincado de pozos adicionales, una veda sobre aumentar la cantidad de agua que se extrae e inclusive una veda de construcción en el municipio de Salinas. Eso está ocurriendo ya. Y vamos a ver cómo esto se va a complicar a medida que ese nivel del mar aumenta. Se habló ahora recientemente de la agricultura. La FAO, que es la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, indica que la productividad agrícola en el trópico, y nosotros estamos en el trópico, va a disminuir en un 20%. Eso quiere decir que por cada acre que nosotros cosechemos, vamos a tener un 20% menos de fruta o lo que estemos cultivando. Y eso hay que tomarlo en consideración en términos de otro de los retos que tiene Puerto Rico, que es la seguridad alimentaria. Y el otro punto es que a medida que aumenta la temperatura, como mencionó el doctor Rafael Méndez Tejeda, aumenta la demanda de agua. No solamente nosotros los humanos, porque tenemos que tomar más agua, sino que entonces las plantas generatrices de electricidad tienen que generar más electricidad para suplir el aire acondicionado, y entonces va a requerir más agua para los boilers. Así que el reto del agua se está complicando por el cambio climático, y el plan que nosotros vamos a desarrollar va a tener unas recomendaciones puntuales de cómo enfrentar esos desafíos. Produce Here and Now para Vega Corp.